Ahora sí, muy buenos días, estimado público. Le damos una vez más la bienvenida a este evento del Día de las Escritoras. Es un evento internacional que convoca la Biblioteca Nacional de España. Este es, si mal no recuerdo, el tercer año que la Biblioteca Nacional de Panamá se une a esta celebración en la que participan las bibliotecas de Iberoamérica. Lo bonito de este evento es que hoy muchas de las bibliotecas nacionales y otras bibliotecas de Iberoamérica se unen para celebrar, para reconocer los aportes de las mujeres que escriben. Vamos a agradecer que los que no son foristas, en este caso pues tenemos un panel de lujo, pero los invitados pongan todos sus micrófonos o nos aseguremos que tengamos nuestros micrófonos en silencio para poder disfrutar de lo que nos van a compartir nuestras invitadas de hoy. De parte de nuestras directoras, la señora María Magela Brenes y la licenciada y la magíster Guadalupe de Rivera, les mandamos un caluroso saludo y una felicitación a todas estas mujeres que enriquecen la literatura con sus maravillosos aportes. Agradecemos a Emma Gómez, quien va a ser la moderadora de esta actividad, de este conversatorio. Usualmente, en otros años hemos hecho algunas lecturas continuas de textos escritos por mujeres. Este año quisimos pues variar un poco. Este año es un año poco usual, ¿no? En todos los sentidos. Y bueno, nos toca hacerlo virtual. Siempre ha sido presencial. Es muy lindo tenerlas a todas ustedes acá en nuestra sala de uso múltiples y no solamente escuchar sus escritos, sino compartir experiencias. Esto es muy caluroso. Este año nos toca hacerlo pues de manera virtual. Emma ha aceptado ser la moderadora de este panel de hoy, que tiene como tema el esfuerzo cotidiano de la mujer. Yo no les voy a quitar más tiempo a ninguna de nuestras participantes porque la verdad es que queremos que las escuchen. Yo también estoy muy ansiosa por escuchar lo que ellas tienen para compartir con nosotras. Bueno, entonces Emma, gracias. Emma es una gran amiga, literata, ensayista. Emma hace de amante del folclore, le debemos muchísimo a Emma en el tema de el reconocimiento de nuestro folclore a nivel internacional, por el esfuerzo que hace, que ha hecho por llevar pues estas muestras al nivel que han llegado con los reconocimientos de la UNESCO. Gracias, Emma. Emma también es parte de nuestro consejo editorial de la Biblioteca Nacional. Bueno, y si sigo hablando de Emma, se nos va a ir el tiempo. El micrófono es tuyo, Emma. Muchas gracias. Gracias, Dayana. Gracias a ustedes por este espacio que me costaba realmente tenerlo por algunas situaciones, pero estando Consuelo allí, Lil, y siendo un tema de tanta importancia, pues cómo no hacer este esfuerzo. Quiero comenzar sobre todo dándole una especie de entrada al concepto de cotidianidad. Últimamente o en los últimos tiempos se ha estado hablando incluso de la filosofía de lo cotidiano, de la filosofía de la cotidianidad, pero no solamente hablando de hombres, hablando de mujeres, sino hablando en general del ser humano, porque es lo que lo aproxima a su existencia, digamos que es otra manera de ver lo que en otro momento fue el existencialismo, esa forma filosófica compleja, pero acá en la filosofía de lo cotidiano están los temas que tal vez interés y menos si lo trataba la mujer. Cuando pienso en María Olimpia de Ovaldía, catalogada por algunos escritores como la poeta del hogar, de lo familiar, vamos a decir que casi que de lo provinciano, nos quedamos nosotros realmente reflexionando si luego todas las mujeres que fueron abordando temas fueron reconocidas precisamente como tratando temas que no son de realmente peso para la reflexión y la filosofía profunda del hombre. Entonces, en ese sentido es importante tomar en cuenta y tener como referencia, ahora mismo se acaba de dar el premio Nobel de Literatura a Louise Gluck, y ella precisamente uno de los elementos que mencionan es
su reflexión sobre lo cotidiano. Y si nos vamos a Ida Vitale, que ganó el premio Cervantes, va de un coto al otro en temas de profundidad ecológica, pero siempre se resalta el tema de que es capaz de convertir en poesía, de convertir en literatura profunda lo que vive el hombre, lo que vive la mujer, lo que vive la familia, incluso en la forma en que va descubriendo en su diccionario especial momentos en que la mujer ha sido siempre reconocida en menor escala. Entonces, qué mejor momento para tener aquí a dos revolucionarias, se puede decir, no solamente revolucionarias en la palabra escrita, en sus vidas, en sus acciones, porque nadie demerita al que se dedica exclusivamente a escribir, investigar y escribir. Esa es su obra literaria. Pero tengo que resaltar aquí que Consuelo Tomás y Lil María Herrera, además de ser autoras, son mujeres de proyectos de vida, de investigaciones, de anotarse dentro de un tema que requiere de búsquedas, de soluciones, de cuestionar sistemas, y para eso entonces trabajan en proyectos de esa naturaleza. Puedo mencionar aquí entonces, para ser muy rápida en el tema de la presentación de ambas, que Lil, periodista, Consuelo, trabajadora social, y luego de ahí ambas han trabajado en tema editorial. Consuelo tiene una gran cantidad de actividades en los que se puede decir que ha tomado un expertise que ha llevado a productos completos, como productora audiovisual, productora de radio, guionista, y de igual manera, en este mismo caso, si lo vemos en la parte editorial, y van por ese mismo camino también, entonces Lil, quien ha ido en acompañamiento en actividades de investigación desde el punto de vista del periodismo, desde el punto de vista también de todas las búsquedas que hace con la niñez, con la lectura, con la investigación, en un acompañamiento que me atrevo a mencionar a su pareja por el hecho de que ambos también en la música y en toda la investigación también están siempre buscando, siempre presentes con los temas que, en vez de irlos diciendo aquí ahora como una biografía, a medida que voy haciendo las preguntas, iré mencionando obras o iré mencionando temas para no alargarlo, porque ambas tienen un currículo bastante extenso. ¿Qué para decir? Pues que Consuelo Tomás se ha ganado el Miró casi en todas las secciones, y no por eso no ha dejado de hacer ensayo, porque lo ha ganado en novela, lo ha ganado en cuento, lo ha ganado en poesía, en teatro una mención a la que el jurado recomendó montar la obra y publicarla. Y pues en ensayos ya sabemos que también ha trabajado e investigado, así que las publicaciones de ambas irán siendo mencionadas a medida que vayamos haciendo las preguntas. Pero antes, en esta moderación, quiero que cada una de ellas me diga cómo se ven ellas a sí mismas dentro de ese concepto de cotidianidad. ¿Las ofende, las enorgullece, las pone a pensar? Esa palabrita, ¿cómo les entró a ustedes allí cuando les mencionaron que iban a hablar de lo cotidiano? ¿Cuál comienza? Consuelito. A ver, bueno, muy buenos días a todos los que nos están acompañando esta mañana. Gracias, Emma, por tus palabras. Gracias, Biblioteca, por siempre considerarnos como alguien que puede aportarle algo positivo a la gente. Fíjate que yo recuerdo que en el primer congreso de escritoras que se hizo en Panamá, en el que tú estuviste, Emma, y creo que Liz también, que se hizo en el Hotel Panamá, si no me equivoco, en los años 90, en una mesa que se abrió para, creo que, hablar de literatura erótica, una de las cosas que yo decía y siempre he defendido es que la vida hacia adentro fue realmente revelada por las escritoras. Es decir, este aporte a la literatura universal fue revelada por las escritoras porque los hombres, los caballeros, sobre todo en los periodos románticos y prerrománticos, todo era épica, ¿verdad? Las grandes batallas, las grandes luchas e incluso los grandes amores imposibles.
porque si para los románticos un amor no era imposible, no era interesante. Entonces, pero las mujeres que empezaban a escribir empezaron a develar cómo era la vida hacia adentro y lo hicieron a mucho riesgo personal. Entonces yo creo que la cotidianidad es una de las cosas más importantes en la vida de un ser humano, porque es ahí donde se construye la personalidad, en el espacio interior, la casa adentro, el cuerpo adentro, la vida adentro, no el protagonismo. Entonces, precisamente la cotidianidad tiene que ver con el no protagonismo, con lo íntimo, con lo básico. Yo estudié trabajo social en los años 70 y una de las cosas que nos hacían mucho énfasis en nuestro entrenamiento era anotar, observar, anotar, observar. Y se hablaba de que el trabajo social era una especie de ciencia de la vida cotidiana, tan despreciada, ¿no? Y por eso cuando la gente arremetía contra, por ejemplo, la poesía de María Limpia de Valdía, yo siempre la defendía. Yo decía, oye, la maternidad es importante, la crianza de los hijos, la organización del hogar, y en el tema del cuerpo, que a mí me parece que, por ejemplo, el libro de Lil, Todo en Regla, es un hito en la literatura panameña porque es la primera vez que se habla del menstruo de esa manera tan abierta. Realmente eso era un tema tabú. Entonces, precisamente la cotidianidad escrita por las mujeres tiene que ver con deshacer los tabú y ponerlos en la palestra pública con la importancia que tienen, para bien o para mal. Recordemos, por ejemplo, que toda la lucha por revelar el inmenso problema de salud, de seguridad, de todo, que significaba la violencia intrafamiliar, que todavía cuando yo era chica se decían en peleas de hombre, de mujer y marido nadie se debe meter o algo así, y las mujeres a punta de lucha lograron que sí, nos metiéramos todos porque es un tema público, es un tema que nos compete. Entonces, esos son logros de las mujeres y yo creo que la cotidianidad es parte de la literatura panameña. Yo creo que uno de los, ya le voy a dar chance a Lee, pero uno de los casos más dramáticos es el caso de Amelia Denis, que después, si quiere, podemos hablar de él, ¿no? Lil, te han dado chance. Abre tu micrófono. No, sigue con el micrófono apagado. Ahora. Voy a agregar nada más algo muy breve. Cuando yo leí el tema de la cotidianidad al principio, como que me confundió. No entendía esto de la cotidianidad de la mujer, porque nos pueden enmarcar, ¿verdad? La cotidianidad en la casa, en lo doméstico, pero hay mucho más que eso. Fuera de la casa, como hizo Consuelo, está la cotidianidad de la mujer que tiene que levantarse a las 4 de la mañana, caminar, bueno, ahora con mascarilla para colmo, hacer todo su trabajo en el día, terminar, agarrar otro bus, llegar a su casa a las 11 de la noche. No sabemos ya esa rutina, y la rutina es cotidianidad. Entonces, está la cotidianidad también de, por ejemplo, de los que recogen la basura, sean hombres o mujeres. Se levantan para recoger los desechos y las basuras y las porquerías que producimos los demás. Está constreñida la cotidianidad de su vida a ese trabajo. ¿Quién quiere llegar de vuelta a su casa todo, aunque se bañe en las oficinas como se llame ahora la institución de la basura? ¿Con qué ganas regresa a su casa? Esa es una cotidianidad muy triste. Los que tenemos trabajo, ya sea indirecto, ya sea cuando uno pues no tiene jefes, digamos, es otro tipo de cotidianidad porque uno está en la casa
y ahí está el trabajo, aunque uno lo comparta con el compañero, si uno le tocó un buen compañero que comparte las tareas, no que le hace uno el favor de ayudar a uno, sino que comparte, se reparten las tareas. Igual uno está en un ambiente que pues la rutina lo enmarca a uno al hogar, y por más que uno esté acá traduciendo, escribiendo o lo que sea, estás adentro, como dice Consuelo, estás adentro del adentro. Eso básicamente es lo que quería agregar. Bien, miren que ustedes han ido mostrando un camino, por un lado lo que decíamos, la familia, el hogar, la maternidad, y por otro, caminando hacia otros senderos, el mirarse hacia adentro, las mujeres en su sexualidad, en su proceso de maternidad o en los procesos hormonales que tenemos las mujeres. Y luego Lil se ha ido por otro lado, ya caminando hacia otro sendero relacionado con el trabajo cotidiano, que has hablado de una cotidianidad triste. Sin embargo, a veces si ves a las hormiguitas, creo que esas mujeres han aprendido a ser felices, porque cuando aman un trabajo y lo realizan con pasión y con amor, encuentran la alegría. Entonces también hay la dosificación de esos conceptos, ¿no? Por allí, yéndonos hacia un tema que hemos estado viviendo, ¿creen ustedes que la pandemia nos ha obligado a todos a mirar la cotidianidad? Porque es que muchos nos hemos sentido atrapados como si estuviésemos en prisión, nos cuesta estar en casa. ¿Qué reflexiones tienen ustedes al respecto si lo estuviesen viendo desde el punto de vista del filosofar, de esa cotidianidad que es la existencia, obligados a estar en el hogar y obligados a cambiar digamos que de prácticas, ¿no? Comenzamos contigo mismo para luego pasar a Consuelo, entonces. Sigue, el micrófono se te apaga. Vale. Lo que me viene a la mente, casualmente estaba yo revisando textos, hay uno aquí casualmente de Consuelo, y me pareció muy a tono con lo que estamos viviendo. Ojalá no lleguemos a esto que voy a leer, pero uno nunca sabe. Los elefantes del miedo están haciendo estragos. ¿Quién me regala una máscara de oxígeno? ¿Ya? Lil es terrible. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Que los elefantes del miedo están haciendo estragos. Mira, yo creo que depende de la personalidad de cada quien y de cómo uno ha construido su vida. Hay gente que no puede estar sola consigo misma. Hay gente que necesita el ruido, la bulla, estar en medio del atropello. Hay gente que no soporta el silencio. Hay gente que tiene dentro de su hogar vidas miserables y que normalmente lo que hacen es huir de eso. Entonces la pandemia ha puesto en perspectiva dos cosas: la oportunidad de reencontrarse con la vida en casa, o sea, con la vida en casa, y ha puesto también en evidencia lo que un hogar significa, lo que estar en el hogar significa. Entonces, que no significa lo mismo para todo el mundo. O sea, eso fue una cosa que yo observé que se hizo mucho, se reiteró mucho, cuando las personas critican a los que están afuera. Sin embargo, no se ponen esos zapatos de ver que ese estar afuera es estar respirando, estar salvado de una situación terrible, de una constante violencia que es la violencia que se genera dentro del hogar. Otra gente descubrió que estar en el hogar es rico, es sabroso, hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que se pueden inventar, es una oportunidad. Por eso te digo que no ha sido lo mismo para todo el mundo, y esa es la cuestión, que veía ahí que Sonia anotaba que hay países donde todavía las mujeres no pueden hablar, ni siquiera. O sea, no pueden mostrar la cara. O sea, nosotros estamos embosados ahora,
pero hay otras culturas en las que las mujeres ni siquiera se les ve la cara o están sometidas a, por cuestiones religiosas, por cuestiones de organización cultural, al silencio permanente. Por eso yo hablaba al principio de Amelia, porque Amelia, mira, Estela Sierra, yo creo que es uno de los títulos mejor encontrados en la literatura escrita por mujeres en Panamá, ha sido Libre y Cautiva. O sea, libre y cautiva, las mujeres que escribieron en Panamá, que lograron hacerlo e incluso lograron compartirlo con el resto de la humanidad, porque no sabemos cuántas escritoras dejaron el cuaderno metido en el cajón y nos perdimos de grandes escritoras porque no lograron salvar ese obstáculo. Y el tema es de que las mujeres que escribían encontraron por ahí su vía de escape y nos dejaron hermosos testimonios de cómo enfrentaron ellas este asunto de todavía que las mujeres, que todavía no lo hemos logrado del todo, ser consideradas personas valiosas. Acordemos que también está mediando el tema de clase, aunque algunos prefieren no tocar ese tema, pero el tema de clase es importante. No es lo mismo ser una mujer, vamos a poner negra, pobre e iletrada, que ser una mujer de clase media con posibilidades de llegar a una maestría y un posgrado. O sea, son distintos niveles y nosotros no podemos decir que hemos llegado al punto ideal. O sea, muchas mujeres realmente no lo logran. Y la escritura es una manera de abrir, no quiero decir que sea una terapia, un escape, una fuga, pero sí de testimoniar y de poner en la mesa los pájaros muertos, como digo por ahí en algún poema. Casualmente Sonia acaba de comentar que la pandemia no es democrática, precisamente en la línea que tú estabas comentando, Consuelo. Es decir, nosotros vemos a los demás y pensamos que todos estamos en el mismo barco, pero no. Algunos estamos en flotadores, otros están nadando contracorriente, y bueno, los que pueden estar en yates, pues esa es su realidad. Por eso el concepto de cotidiano puede ser tan relativo. Todos los anuncios de televisión, quédate en casa, disfruta de ser tu jardín, porque eso es lo que te están diciendo cuando muestran las tomas, o las salas amplias, los espacios amplios. Todo esto te indica que hay un patrón de cómo es la vida de cualquier panameño, según esos anuncios, y no se analizó el hecho de que nuestra realidad es otra en las poblaciones que tienen que meterse todas en un solo cuarto y además mantener distancia. Eso es una situación tremenda. Ustedes han comenzado un ciclo de alguna manera para rendir homenaje a las autoras, y Consuelo lo ha iniciado así. Creo que nuestras escritoras, las escritoras panameñas de vanguardia, finales de vanguardia y de la primera generación de posvanguardia, han hecho un trabajo ya no solamente de escribir de lo cotidiano, sino de arrancar casi que a la fuerza los derechos a escribir sobre temas que escribían los hombres también y sobre ellas mismas. Entiéndase, en ese grupo de la primera generación de posvanguardia, a Isis Tejera, con su novela que realmente es un hito dentro de nuestra literatura, sin fecha fija. Pensemos en Rosa María Brito, con los temas que ha ido desarrollando, y así mismo nos podemos ir en todo ese grupo tremendo que hay ahí con Moravia Ochoa, que siempre me encanta pedirle que lea su poema A Caballo Ganador. Hablando precisamente de esa mujer que está en esa carrera, ¿no? Y también pues Bertalicia Peralta. Podemos seguir ahí con un hilo largo de mujeres que si están en ese ciclo de la posvanguardia entre el 1936 y 1944, llega incluso a Giovanna Benedetti, a Griselda López, y vemos ahí también el trabajo, el esfuerzo que hacen mujeres por la investigación, desde Margarita Vázquez hasta, si nosotros nos vemos también en los trabajos de los afrodescendientes, mujeres, obras, poesía, lucha social, que hay una parte que antes de irse no solo a lo cotidiano,
fueron a la lucha social, a los reclamos de tipo social, a los reclamos que tienen que ver también con el reconocimiento de la mujer en el trabajo, porque han sido pasos graduales por esas otras luchas para luego darse el derecho y darse entonces el lujo, si se quiere, de hablar de cotidianidad y de lo que puede ser divertido o incluso puede ser, cuando yo leo el libro de las propensiones de Consuelo, y cualquiera puede decir, pero mira, como el ingenio, porque hay un gran ingenio, por supuesto, que en el libro. Consuelo, el libro de las propensiones nos recuerda a todos las cosas más sencillas que te pueden pasar en la vida, pero que además te diviertes y las piensas muy bien. Entonces, háblanos de cómo concebiste ese libro, porque además el libro de las propensiones es una obra de arte que combina ese mosaico con todo ese diseño, pero de alguna manera me parece que ese mosaico construye, no me parece, sino que cuando está ya armado, nos construye, nos da un final. Háblanos del libro de las propensiones. ¿Cómo lo Bueno, armaste? ¿En qué pensaste? fíjate que el trabajo de un poeta, de una poeta sobre todo, tiene mucho que ver también con la autopercepción. Es decir, si un poeta no está realmente conectado consigo mismo, va a escribir de muchas cosas, pero siempre se va a sentir la distancia. Y esos poemas no pegan, eso no va a ningún lado. Normalmente el que busca la poesía busca una conexión humana. Entonces, el tema con las propensiones es que en los años en los que yo ejercí, bueno, eran los poemas eróticos, los poemas de amor, pero llega un momento en el que uno reposa eso y empieza a descubrir que uno es mucho más que todo eso. Entonces, uno es sus errores, sus defectos, sus sueños, sus mañas. ¿Y por qué no darle a esos sueños, a esas mañas, a esos defectos, un valor poético? Es lo que hizo Pablo Neruda con sus odas elementales, ¿verdad? Simplemente agarrar, a mí se me pierden la llave, me gusta usar sombrero, soy media payasa, todas esas cosas, agarrar y convertirlas en poesía. Y también un poco porque mis opciones personales no estuvieron en el ámbito del matrimonio y los hijos. O sea, fue una decisión, aunque ustedes no lo crean, personal. Yo no quería, esa no era la vida que yo vislumbré para mí. Y no porque la menosprecie o porque considere, no, simplemente es una opción y yo no la quería. O sea, es una opción que había y esa no era una opción que yo quería. Pero admiro y respeto muchísimo a todas esas escritoras que han podido lograr, a pesar de estar metidas en esa máquina de picadillo que es el matrimonio y la maternidad, y además trabajar y aportar económicamente en cash, porque el trabajo doméstico es trabajo todavía no lo suficientemente reconocido ni pagado, sin vacaciones además. Respeto muchísimo y bueno, digamos que yo me evadí de eso y he podido desarrollar otras, digamos, cosas. Ayer yo veía un documental en la televisión española de esta pintora de Huesca, una pintora que, tremenda pintora, pasó por una experiencia premuerte, logró salir de ella y ella está grabando un video para sus hijos para cuando suceda. Y ella dice, yo creo que ningún artista debería tener hijos. Y lo dice con este dolor y porque dice, yo renuncié a muchas cosas de mi arte, becas que se me ofrecieron, exposiciones en París, porque ella era muy buena, y renuncié a eso porque había decidido dedicarme a mis hijos.
Y entonces ella empieza, sin dejar de entrenarse, empieza a desarrollar su gran arte después de los 50 o 60. Pero claro, o sea, el pintar es un trabajo físico enorme. Entonces, ella ya la agarra la tarea de desarrollar su arte, la tarea la agarra agotada después de haber sido la madre de estos 2 o 3 niños, creo que tenía. Entonces yo me quedaba pensando y que, no debería tenerse que tomar esas decisiones. O sea, al día de hoy ningún artista, escritora, pintora, música, debería tener que poner una balanza, dos cosas grandes como estas, y escoger una, porque también te pierdes de la otra experiencia, ¿no? Entonces, las propensiones son, digamos, que esta persona que ya piensa que maduró y que puede observarse en un espejo amablemente, ¿no? Y recoger todas aquellas cosas que tal vez odiaba de sí misma, pero que ahora las ve con cariño, con ternura, al fin y al cabo, lo que uno es lo que uno es. Y eso está consignado ahí en la poesía, ¿no? Capaz de reírse de uno mismo. Exacto. En tu poesía, uno de los libros que más me fascinan es La agonía de la reina, lo que quiere decir que la cotidianidad no impide, y en su carrera ustedes lo han establecido, analizar los temas profundos a través de la historia, de la relación entre el hombre y la mujer, porque en un poemario está resumido toda esa historia de la que hablaba hace un momento Lil, o del que hablaban, que están, o tú también, que si están cubiertas, que si pueden o no pueden. Es decir, hiciste un recorrido y hablaste de la relación de pareja, que no es lo mismo que casarse y tener hijos, pero es analizar ese patrón y todo lo que los comprime a ambos, porque a veces el hombre también es víctima de su propio sistema. Así es. Yo creo que incluso hablé a favor del hombre, porque yo creo que el patriarcado nos afecta y nos aplasta tanto a hombres como a mujeres. Y en mi propuesta, que es un poemario que también traía una propuesta de dialogar y decir, vamos a empezar esto de nuevo y hagámoslo bien. Hagámoslo sin que nadie tenga que sufrir, sin que nadie se tenga que autoeliminar para que el otro pueda ser. Y esa es mi posición. O sea, lo mío no es confrontativo, es a favor de una propuesta de diálogo y de ver, aunque se está viendo que el diálogo no está funcionando, no funciona, hay que enfrentar. Por eso es que yo veo que las nuevas generaciones, nosotros fuimos mujeres de transición, o sea, nuestras madres todavía tuvieron que tragar mucho vidrio en sus matrimonios, en sus cosas. Nosotras somos mujeres de transición, pero las muchachas que están ahora, ellas salen a la calle y hacen estas performances maravillosas y van de frente, porque ellas dicen, esta cosa continúa y hay que hacerlo con lo que cada generación tiene para pelear, porque las mujeres realmente se haga justicia con este tema, ¿no? Y bueno, ahora la cosa se complica porque también están las nuevas identidades, que no son nuevas en realidad, ¿no? Sino que, bueno, son identidades que están también reivindicando su lugar en el mundo y su justicia y su acceso a los derechos. Entonces, las cosas se complican y lo que tenemos que hacer es afinar un poco, estudiar, prepararnos, seguir analizando para esto, ¿no? Y la poesía, pues ahí, en esa batalla también, ¿no? Esos esquemas hacen que ambas analicen, coinciden en parte de ese poemario tuyo de La agonía de la reina y un poema de Lil donde también habla de esas mujeres que se sienten exiliadas, consideradas brujas neuróticas, que desde la Edad Media las caza, lunáticas, pecaminosas, agresivas, dices por ahí en un poemario.
y en otra parte de ese mismo poemario de Todo en Regla, te refieres también a que hay mujeres que han menstruado, no han menstruado y no por eso son menos mujeres, porque nos vamos a aquello de la que la dejó el tren, la que no se casó, la que nunca tuvo hijos, como si fuesen estigmas dentro de la sociedad. Y ustedes y muchas otras mujeres han demostrado que es una opción y que eso no les permite, no les impide estar en el arte, estar en otros temas, mientras que otras mujeres en otros tiempos más bien se encerraban casi que de duelo porque las dejó el tren y dejaban de, porque es que es tremendo de que haya estigmas de esa naturaleza, porque a muchos entonces su buen estado o mal estado de ánimo lo catalogan es por el éxito de una relación. E inclusive estando casadas, pues si también estás de mal humor o te va mal, es porque también tienes problemas allí. Es dotar a la mujer casi de las razones o no del éxito de una relación. Lil, esas concepciones que tú has emitido con una dedicatoria a distintas mujeres en los distintos versos, que creo que de alguna forma también es un homenaje a lo cotidiano y a las mujeres que han hecho un trabajo digno y además que rompiendo esquemas dentro de la sociedad panameña. Dime, Lil, ese poemario, desde que lo concebiste hasta que lo desarrollaste, ¿cómo sentiste tú que fue percibido inicialmente? Inicialmente supe que a muchas mujeres no les había gustado, quizás por la forma en que está escrito, no tanto por el tema, sino la forma en que lo abordé, descarnado, jugando, quizás hasta burlándome un poco precisamente de esa jaula, ¿no? En la que nos encierran y a veces nos encerramos nosotras mismas. Pero fue saliendo así. Yo tenía un poema hacía años, que es el primero, el de La sangre mía muchachita. Probablemente tuvo que ver con mi propia maternidad, no maternidad. Los primeros años yo estaba triste, me sentía mal y tal, pero ya después dije, ¿sabes qué? Mejor nada, pues. Incluso llegué a pensar en la adopción, pero no nos pusimos de acuerdo, así que eso ya fue quedando un tema atrás. Y después con el tiempo yo pensé que realmente no era algo que yo, como dice Consuelo, no era algo que era tan importante para mí, sino que en el momento dado, luego de casarme me hacían la misma pregunta, ¿y los hijos cuándo? ¿Y los hijos cuándo? Entonces era más una necesidad de los demás a que yo tuviera hijos o hijas, a que fuera una propia necesidad mía. El libro entonces tomó solito, después de ese poema que es muy tierno, tomó un camino de chiste, ¿no? De chiste dentro de lo serio. Y realmente a los hombres fue que les llegó más. Los hombres me comentaban, oye, qué bien, has abordado el tema de una manera diferente. Bueno, se sintieron identificados. Que sí, que yo estaba adolescente, yo veía que mi hermana y mi mamá y ese problema de la toalla sanitaria, bueno, se hablaba así abiertamente, pues. Y bueno, eso es lo que te puedo decir, lo que les puedo decir. De alguna forma, ambas, sin haber adoptado la maternidad, ustedes han encontrado en la niñez o en aquellos personajes como el que tú mencionaste antes, digamos las que recogen la basura, en el caso de Consuelo y en tu caso con los libros sobre los niños, los diversos, o Candela, que ambas coinciden también en los poemas de juego mencionando a esa mascota querida, y de alguna forma también ustedes se han atrevido a escribir sobre innombrables. En el caso, pues, digamos, de Consuelo, que no le ha restado un verso a un payaso o a una prostituta o una mujer de la calle, como dirían ahí, con todos los distintos nombres que se le van dando. Hay un tema allí de maternidad hacia la sociedad, porque yo creo que de alguna forma ustedes han canalizado en su poesía, en su literatura, en importarles todo lo que sucede en su entorno,
a través de sus reflexiones. ¿Qué piensas tú misma, Lil, de ese tema, de esa canalización hacia esos otros seres que necesitan precisamente de amor y de la sociedad y de todos los demás, ¿no? Para luego seguir con Consuelo. Bueno, mi mamá era colega de Consuelo. Mi mamá fue trabajadora social toda su vida. Y yo creo que en parte esa necesidad de cuidar al otro. Yo tengo un hermano mayor, y yo sentía que yo tenía que cuidarlo a él cuando se supone que debía ser al revés. Pero yo era la que lo cuidaba a él. Yo la que lo defendía del maltrato de sus compañeros, y siempre me identifiqué con el más, entre comillas, débil. Digo entre comillas porque tienen mucho potencial y mucha energía que bien canalizada pueden salir adelante y no tenerlos metidos como tenemos a los abuelos metidos en un rincón de la casa. Entonces, yo creo que en parte la maternidad, obviamente nos graban, nos ponen como las vacas, ¿no? Nos graban de que tenemos que ser mamás. Y aunque yo creo que de muy chica, yo estaba clara en que no tenía ganas realmente de ser mamá, de mi propio hijo o hija, pero sí mamá de mis estudiantes, de mi papá y mi mamá cuando estaban 90 años, más de 90 años, de amigas y amigos y gente que yo generalmente mis amigos son gente mayor que yo porque siento que aprendo de ellos mucho. Y siempre, bueno, de chica me gustó eso. Mis papás fueron papás muy mayores y entonces por ahí me fui. Y creo que es eso, escribir, por ejemplo, de una Pepita Nador, que no es más que un personaje que representa a muchas otras Pepitas, es eso, un poco como cuidarlo, un poco darle el cariño, el abrazo que probablemente no reciben jamás. Yo creo que es un asunto de empatía. Y bueno, eso, por ahora eso es. Sí, Consuelo, y tú además de los temas, digamos, a los que nos referimos hace un momento, también te referiste al tema de la vejez en tu obra de teatro, a que toda esa maternidad extendida o toda esa solidaridad, porque es que más bien creo que está en el espíritu femenino. Sí. Así es. En el espíritu del ser mujer. Ajá. Sí, mira, una de las cosas que en el entrenamiento de trabajo social nos hacían era, está prohibida la lástima. La lástima no, porque la lástima todo lo que hace es minusvalorar a la persona. Empatía, como decía, empatía. Y la empatía pasaba por escuchar y por observar y no juzgar, porque si no el trabajo no se podía hacer. El trabajo social te orienta a que ayudes a las personas, los grupos, las comunidades a caminar solos a través de una herramienta y bueno, no sé cómo está el trabajo social hoy en día, pero en esos años se nos... y entonces uno realmente fue aprendiendo a mirar y a reconocer, simplemente a reconocer. Intervenir solamente si tu intervención en esa vida o en esa circunstancia podía tener éxito, podía tener podía significar para ese grupo, para esa persona, una posibilidad de dar un paso adelante, y eso no te daba derecho a sentirte un mesías o un salvador o nada de eso. O sea, uno es una herramienta, un instrumento. Por eso es que a mí me gusta más la facilitación en los talleres que ser profesora, porque todavía el trabajo del profesor pasa por dictar, y a mí me gusta facilitar. Entonces, por ejemplo, en aquellos años yo escribí este poema que dice:
De las tantas calles que una anda, la piel toma el color del aguacero, los zapatos aprenden historia de zaguanes y el hambre se mete en la camisa como una estrella dando vueltas. Una toca la puerta de tu casa para hablarte de tu poder gigante, de los derechos, del tiempo que te deben. Una pide un minuto para llegar a tiempo a la mitad de tu vida. Una pide que abras, escuches, veas por qué tus hijos están en la tierra de los cuervos y no de las palomas. Una toca la puerta de tu casa porque afuera seres como tú, yo, nosotros, también te necesitan para llenar estas oquedades, para abrir un puente en medio de este fango. Una toca la puerta de tu casa después de recorrer las calles y tú dices desde adentro, perdón, que no puedes, que se te quema la comida. Nos estrellamos contra la cotidianidad, pero eso es lo que es. Y tal vez buscar las formas de que la cotidianidad no te exima de tu deber ciudadano, no te reste de las posibilidades y de los derechos que tienes para tener una mejor vida. Eso es lo que es. O sea, no podemos imponer criterios o formas de pensar, pero sí podemos... la poesía tiene ese poder de, a través de la conexión humana, hacer que otro ser humano que tal vez ni conoces se dé cuenta de algo, caiga en cuenta de algo, tome conciencia de algo o simplemente reaccione, aunque sea negativamente, ¿no? No puedo, se me quema la comida, ok, está bien, pero ya te lo dije, ya está ya está ahí, así que a ver qué vas a hacer con eso. Y yo estoy segura que a la larga eso va haciendo un trabajo, ¿no? Por eso hay que seguir escribiendo. Provocaciones graduales, no darse por vencida, como diría Lil en un poema que dice, ¿quién dijo que yo quería bajar el telón? ¿Lo tienes a mano? ¿Tienes ese poema a mano, Lil? Sí, lo tengo a mano. Deberías leerlo ya para seguir en la onda de Consuelo, que leyó un poema. Sí. ¿Tenemos tiempo, Dayana? Sí, yo estoy midiendo aquí. ¿Tú quieres que lea ese mismo, Emma? Porque... Hay una razón de ser. Tú léelo. Porque de ahí te voy a hacer una pregunta que se la hago a ambas. Dame 30 segundos. Es mucho. Dale, en esos 30 segundos que ya va a buscar Fueron 10. Mucho antes. A ver. Pero si al final, si tú tienes un poema que tú quieres leer, sí. tú lo lees, ¿no? Ahora es porque quiero hacerles una pregunta precisamente del título y del cierre. Bueno, tengo... la cosa es encontrarlo. Está en la página 19 de tu libro Juegos Mentales. Ajá, 19. 19. Sí. No, aquí dice 19. No. Pero tú lo estás viendo en pantalla. No, lo estoy viendo en el libro Juegos Mentales. ¿El folleto? Sí, ese folleto. Ajá. Bien, ayer volví a saltar del Puente de las Américas. ¿Ese? Hoy miro mis pies desnudos sobre la tierra, ¿no es ese? Sí, y el que sigue, el que dice, ¿quién dijo que yo quería bajar el telón? ¿O es que así terminaba el otro? Ese que no... Es que este libro está escrito de una manera que... Me encanta lo que ha pasado aquí. Yo me lo tomé como título del siguiente poema. Pero no te extrañes que yo haga esas cosas, aunque es que el libro lo tiene editado así. En una ocasión me pasó mi amiga Mirna un índice. Bueno, más bien, me pasó un texto. Y yo le dije que era un maravilloso poema y se lo analicé completamente. Y me dijo que estaba maniática porque ese era el índice. Y que ¿por qué me había puesto a analizar el índice? ¡Qué horror! Luego me reí muchísimo, pero es que había que ver, era un índice de Tobías Díaz
Fleitri, entonces todo ese listado de títulos de versos, yo me hice otro poema. Aquí ha sucedido que el último verso del libro se pasó acá y dice, ¿quién dijo que yo quería bajar el telón? Según mi percepción aquí. Y luego viene el resto de ese poema 19, léelo, porque me interesa el final. Bueno, todo el poema, pero que tiene un cierre que me parece que ustedes dos pueden comentarlo. El cierre, No, léelo de Juanita, que es cortito. No hay nada como estar desnudo en la cama de los perros. Ah, sí, lo acabo de ver, pero los perros se mueven. Los perros se mueven mucho, entonces, a ver. El juego de palabras de estar en la cama de los perros, porque ambas también utilizan el lenguaje de manera que le dan vida a esa voz popular. Sí, bien. No hay nada como estar desnudo en la cama de los perros. Acomodar tu peso, tus textos, los rollos de tus mares muertos en la cama de tus perros. Exudando el humor sobre la almohada en la cama de mis perros. Ya. Y el otro es un poema solito. Escribo poemas para caídas, separado. Sí. No volveré al sitio de las mariposas. Ambas que entienden por este poema de no volveré al sitio de las mariposas. ¿Por qué lo escribiste? Para mí, no sé, salió. Pero debe tener un sentido. O coméntaselo. Lo que pasa es que Consuelo me enseñó que la poesía no se explica. Yo quiero explicarla, pero ella me dice que no la explique. Que la expliquemos nosotros. Exacto. No, mira, como estaba con el tema del suicidio, yo creo que el asunto de la mariposa que dura poco, cuando yo digo, ¿quién dijo que yo quería bajar el telón? Es porque, a pesar que llevo todo el libro hablando del tema, y después hablo de la locura y después hablo de la vejez, claro. Para mí el sitio de las mariposas, primero que las mariposas nunca me han gustado mucho. Prefiero, por ejemplo, los caballitos del diablo. Entonces el sitio de las mariposas para mí es como que viven muy efímeramente, se acabó, se fueron y quedan las alas por ahí destrozadas. Es más bonito ese gusano que se convierte en mariposa a la mariposa misma, ¿no? Para mí, pues, es una cosa así como... Casi una simbología de frágil, y es lo que no quiere ser en estos juegos mentales. Sí, exacto. Yo quisiera a ver, una anécdota. Una amiga me comentó que ella pensaba que yo me iba a suicidar. Porque el libro empieza hablando como de la posibilidad que hay como un escape en el suicidio. Pero al final yo cierro el libro con una frase que parece que a la gente la asustó. Dice, con el papel en el que escribo, corto mis venas. Bueno, pero es que para mí eso no es suicidarse. Para mí la escritura es precisamente superar eso, está por encima de eso. Corto mis venas, pero simbólicamente es que la escritura me ha servido, me ha ayudado a salir adelante. Pues. Y lo dices en los versos anteriores, la nada existencial de los cangrejos engulle los vestigios de mi angustia. Exacto. Bueno, estos juegos mentales pusieron a la gente también a especular. A especular. Me dieron por muerta, en serio. La provocación, esto puede hacer que la gente, uno, lo apropie y lo lleve también a reflexiones, pero para los otros es especular sobre la vida del poeta y creer que todo lo que escribe está relacionado literalmente con su vida. Sí. Y eso es importante que también se entienda que ustedes no escriben solo sobre su cotidianidad, escriben sobre la cotidianidad de mucha gente. Que sí. El elemento vida y ficción están allí contemplados también, por ese espíritu de solidaridad precisamente. Sí. Sí, bien.
yo quería un último tema, no sé qué me dice la señorita Lil, ya estamos la señorita Dayana, estamos ya con cierre, o les puedo hacer esta última pregunta de cierre porque me falta el país. No, todavía tenemos tiempo, tenemos 15 minutos todavía. Bueno, Y empezamos un poquito retrasado. para así poder, ustedes, el tema de la solidaridad y el tema de verse a sí mismas y de poder reflexionar sobre todos estos aspectos, también les ha dado una capacidad de analizar el país, de quererlo, como en Panamá Quererte, o a través de los distintos temas que van desarrollando en Sal de Voz y en otros temarios de Lil, la capacidad de ver esa sociedad ya total y ese país. Como no solamente a través de poemas, sino también a través de cuentos o a través de reflexiones o de trabajos. Entonces ese país hoy, después de todas esas obras escritas, cómo siguen viendo esa parte rica, hermosa que tiene y los retos que tenemos para las mujeres, sobre todo tomando en cuenta este tema de hoy. Bueno, yo con relación al tema de las mujeres, yo pienso que ha habido un paso atrás, un pasito atrás, con relación a lo que había a finales de los 90 y principios de los 2000. Sin embargo, eso, cuando hay crisis de este tipo, lo que hace es que uno retoma nuevamente su entrenamiento, por decirlo así, ¿no? Porque si algo no funcionó y echó para atrás, entonces, bueno, hay que buscar otra manera. Yo creo que ahora la mejor literatura que se está escribiendo en Panamá la están escribiendo las mujeres. Por eso de que, como te callaron mucho tiempo, habla ahora y habla bien. O sea, habla ahora y habla bien. Porque no podemos ya estar en el ensayo y error. Ahora estamos en serio y en este siglo en que las cosas se han complicado tanto, hay, digamos, de la misma manera que hay más leyes que protegen, también hay más formas de perversidad. Entonces, las mujeres tenemos que trabajar por nosotras, por las mujeres que vienen, por las que ya están, para que sus cuotas de sufrimiento sean menos. O sea, no puede ser que habiendo podido superar tanta cosa, otra vez volvamos para atrás y otra vez, o sea, están muriendo muchas mujeres por ser mujeres todos los días, la posibilidad de ser violadas, de ser atacadas, de ser asaltadas, de que no te den el mismo salario por el mismo trabajo, de que si vamos a suspender contratos, entonces suspendamos primero el de todas las mujeres y vamos a ver qué nos queda ahí. O sea, porque esas cosas han sucedido en todo este tiempo. O sea, las mujeres han llevado siempre las de perder, las siguen llevando. Y nosotras no podemos, digamos, bueno, yo soy poeta y eso es lo que voy a hacer. O sea, yo creo que también uno, si es integral, uno aporta en todos los campos en los que le sea posible aportar. Y es, digamos, normal tanto ver el vaso medio lleno como verlo medio vacío, pero lo importante es que el vaso medio lleno sea la mejor perspectiva, porque si no, se nos apachurra el alma y no vamos para ningún lado. Entonces, digamos, facilitar, por ejemplo, en el tema de la literatura, facilitar que las mujeres escriban y escriban bien, ayudar, aportar en todo lo que se pueda. Por ejemplo, este conversatorio yo creo que es un aporte o es invertir muy bien el tiempo, ¿verdad? Porque estas cosas hay que seguirlas hablando hasta que se nos quedemos roncas. Y hay mucho que han hecho las mujeres desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista, bueno, cuando vemos a una Carmen Miró o a una Agatha Williams, mujeres que han estado buscando la investigación para ver el estado de las mujeres,
tanto en estadísticas, porque hay la no poesía, pero sí el discurso de la verificación de la realidad, que también entonces ayuda a comprender mejor y a hacer mejor literatura en la medida que estemos mejor informadas. Así que falta también ese rescate de la voz femenina en todos los aspectos de nuestra vida, en la historia, en la política, en la cultura en general. Las Lili, citadinas sin bambalinas. ese trabajo tremendo de investigación para darle voz a esas mujeres que han construido nuestra historia desde todos los distintos ángulos, justamente es una forma de hacerlo y haber trabajado en ese proyecto te debe haber dado muchas satisfacciones, Consuelo. A mí, a todas las que trabajamos ahí, ¿verdad, Lili? Dígale ahí. Sí, Marta Noemí. Y ahora tu voz, tu cierre sobre este país y sobre estas necesidades, retos y logros que tenemos. Yo llevaría las citadinas sin bambalinas, yo las llevaría a todo el país, en el sentido de que, o sea, no, aparte de llevar el libro, que se hiciera un trabajo de todas las citadinas y no citadinas del país que hacen el país, que han hecho el país y que lo están haciendo. Porque cuando escribimos el libro, lo investigamos y lo escribimos y lo reeditamos y etcétera. Porque había una mano, tú sabes, Emma y todas, había una mano ahí bien poderosa, bien firme, bien exigente. No sé si te imaginas quién puede haber sido, ¿no? Entonces, fue un trabajo en pocos meses, pero intenso. Y nos pareció que sí, que así como el libro había sido promovido como una obra sobre mujeres, 80 mujeres que habían ayudado a construir la ciudad de Panamá en esos 500 años, asimismo sería oportuno, digno y necesario que se escribiera una obra de las que han construido el resto del país también, porque ahí volvemos a la maternidad también, ¿no? Simbólica o real, de alguna manera parimos, estamos pariendo ese país cotidianamente, en la cotidianidad. Gracias por ese cierre. Ahí quería llevarlas a su proyecto de citadinas sin bambalinas, porque es construir el país, es devolvernos la memoria y a través de esa memoria entonces que sigan nuevas mujeres dándose cuenta del protagonismo y la importancia que tiene el trabajo que están haciendo hoy. Así que gracias a ustedes por haber confiado en este espacio. Y Dayana, no sé si tú tienes ahí unos minutos para que el público pregunte o diga o quieran comentar, o si tú haces el cierre, como tú quieras. Bueno, muchísimas gracias, Emma, Lil y Consuelo. Muy interesante todo lo que nos han compartido. Este es un evento al que yo personalmente le tengo mucho cariño. Me ha tocado organizarlo las 3 veces que se ha hecho y de verdad que lo hago con mucho cariño. Me encanta verlas a todas, como extraño no tenerlas acá y poder verlas a ustedes, compartir entre ustedes sus experiencias, escritoras ya de más trayectoria con escritoras nuevas. Eso para mí es muy bonito verlo. Y recuerdo que en la primera ocasión quedamos en que se podía hacer alguna reunión en la casa de alguna porque habían quedado con tantas ganas de seguir hablando. La verdad es que me emociona mucho. Pues sí, me gustaría que si alguien del público tiene alguna consulta, tiene alguna pregunta, la pueda hacer por la plataforma a través de mensaje, yo la leo, o si quiere abrir el micrófono y hacer alguna intervención, pues este es su momento. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muy buenos días, mi nombre es Odelay del Cid y como ya puse en el chat, estoy agradecida, feliz por haberme permitido estar aquí en el día de hoy, enriqueciéndonos como mujer, como admiradora de todas esas grandes mujeres escritoras que tenemos aquí en Panamá. Agradecida a la organización, agradecida a las 2 escritoras invitadas y muy especialmente también a la señora Consuelo Tomás, de quien tuve, bueno, la bendición en un curso que estoy tomando, haciendo unos pininos, nos pusieron de tarea, de entre los cuentos de ellas, La vida es un elevador, y le hicimos una pequeña
se llama Secuela, y bueno, soy una firme admiradora de ambas, especialmente de la señora Consuelo. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Muchas gracias, Oderay, por ese saludo y este comentario tan positivo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que hacerle a las dos escritoras entrevistadas o a la propia moderadora, ¿no? Yo quisiera saber, en el momento en el que nos llegó la invitación del tema, el esfuerzo cotidiano de la mujer, Emma, ¿qué fue lo primero? Te voy a hacer la pregunta, te voy a tomar el atrevimiento de que se te vino a la mente al leer el tema. A mí me dejó pensando también al inicio. Bien, lo que ¿no? sucede es que había tenido la oportunidad de presentar la obra de Ida Vitale en la academia y fueron temas que surgieron. También vi algunas de las reflexiones sobre la que ganó el premio Nobel y la palabra apareció también por allí. Y por supuesto se me vino a la mente justo lo que hablamos con Sol y yo al inicio sobre María Olimpia Dovaldía y sobre otras escritoras iniciales que para el tema del hogar era menos. Entonces, por supuesto que inmediatamente me vienen a la mente las escritoras que han validado lo cotidiano, el entorno, su entorno interior, esa cotidianidad ampliada, incluso a conceptos filosóficos, como dije antes, pensé no solamente en la mujer, sino también en el hombre reflexionando sobre su vida, pero que precisamente ha sido la mujer a la que se le han cortado las alas para hablar de su cotidianidad y de la cotidianidad que la rodea. Sí, se me vinieron muchos temas a la mente y por supuesto que Consuelo también escribió inmediatamente en el correo, comencemos por definir este concepto, ¿no? O ver este concepto para poder hablar de este tema. Así que sí, me pareció que la selección de la organización para hablar de este tema es justamente necesaria porque valida y vuelve a poner en la palestra poemas o literatura que tal vez en un momento dado pudo estar menospreciada para dar el valor que tienen en su justa medida, ¿no? Gracias, Emma. Tenemos una pregunta del periodista Diel Bonilla y él nos consulta. ¿Les incomoda que en el futuro hombres participen en el panel principal en esta fecha del Día de las Escritoras? Fue un debate que tuvimos a nivel interno, esta pregunta que nos hace el periodista. ¿Qué piensan ustedes? Quizás Lili, Consuelo, que nos puedan dar alguna opinión sobre la pregunta que hace el periodista Diel Bonilla. En mi caso yo no tendría ningún problema, yo creo que eso enriquecería el conversatorio. Eso, sencillo. Yo tampoco, siempre y cuando la proporción sea de 5-1. Más mujeres que hombres. Un hombre por varias. Sí, porque este es un espacio que fue creado para las mujeres, entonces pues no tenemos ningún problema con los caballeros, pero deben humildemente ubicarse en la posición de minoría. Hace poco tuve la oportunidad de moderar un foro donde con los pueblos indígenas, precisamente en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en honor a esa fecha, y prácticamente no había mujeres ahí, todos eran los líderes. Bueno, yo que estaba moderando, la que hizo la introducción, pero todos los que hablaron ahí eran hombres, entonces les pregunté sobre la participación de género en la vida política, en la vida, en todas las formas de la vida en los grupos indígenas y me sorprendió la cantidad de elogios y los niveles de profundidad con los que ellos hablaron y dieron los elogios sobre las que preserva la tradición. Bueno, toda una cantidad y una gama de fuerza, de liderazgo, e incluso mencionaron a otras mujeres que han alcanzado liderazgo dentro de los congresos, pero sí le hicimos ver entonces ya caídos en sus propias palabras, en sus propios argumentos, la pregunta de entonces, ¿por qué no hay tantas mujeres en los cargos administrativos? Entonces ellos dijeron y sintieron que las mujeres están cada vez más, ellas discutiendo esos temas, peleando por esas oportunidades
y que ellos saben que están en un momento en que como grupos, como digamos que autoridades, tienen que ir abriendo hacia ese tema, así que fueron ellos a los que se les preguntó. Así que yo creo que la presencia de hombres en un momento determinado, en una discusión de esta naturaleza, hombre, nos podemos encontrar de todo, pero ya eso no tiene que ver en que sean hombres o sean mujeres, porque incluso puede surgir hasta de una propia mujer a veces una crítica sobre cierta visión liberal. Pero creo que ellos también pueden hacer las preguntas de cómo mejorar esos temas, esas relaciones, esas reflexiones, y creo que cada vez más están más abiertos, por lo menos los hombres educados y los hombres que han estado en este entorno, pero hay otro grupo que todavía está pero muy encasillado en esquemas tradicionales, en el concepto negativo de la tradición. Así es. Pero sí, Bueno, ahora sí, ya casi concluimos. Gracias, Adiel, por tu interesante pregunta. La verdad, como les comentaba antes, fue un tema que discutimos entre el Comité de Gestión Cultural a la hora de seleccionar a los participantes. Y, por ejemplo, en el caso del moderador o moderadora, surgieron algunos nombres masculinos. Y hubo un intercambio entre los miembros del comité sobre si colocábamos a un hombre o a una mujer como moderador de este evento. Bueno, luego decidimos que iba a ser una mujer la que moderaría. Y realmente, sí, no hay ningún problema. Hemos hecho el evento incluso con lectores y participantes masculinos aquí en la biblioteca. Sí han estado. Yo por lo general soy la que extiende las invitaciones y suelo invitar a hombres a participar, pero siempre me he quedado con esa sensación, vuelvo y lo repito, de cuando ustedes están todas juntas, aquí como mujeres, y cuando son más, la vibra y el evento, la energía dentro de la sala, se siente tan bonita cuando todas ustedes se reúnen y comparten. Yo luego cuando podíamos hacer el brindis y todo aquello, me gustaba mucho, ¿no? Ver que ya luego los varones se iban porque tenían sus otros compromisos, pero ustedes quedaban con ganas de seguir hablando entre ustedes como escritoras en sus distintas ramas. Me gustaba muchísimo ver cómo las chicas nuevas comparten con ustedes, las que ya tienen más trayectoria. Eso me parecía que era algo que se lograba justo pues porque nos sentíamos en esa intimidad, ¿no? Como mujeres. No sé, es la percepción que me queda. Aquí tengo un último comentario de Tania. Tenemos 2 comentarios. Sonia dice que los estudios indican que si el mundo sería dirigido por mujeres, mejoraría notablemente. Tania nos comenta que como criterio sarcástico, con el feminismo salimos perdiendo ahora que tenemos las obligaciones económicas y laborales, pero continuamos con las obligaciones domésticas y maternales. Todavía hay mucho que mejorar en la balanza, ¿no? No sé si salimos perdiendo, pero sí hay un tema en la balanza que mejorar porque las tareas del hogar también deberían ser compartidas. Salimos a trabajar los dos, pero los dos hacemos las tareas del hogar también. Bueno, nos despedimos. Gracias, Emma, por tu manejo de este foro. Gracias a Lil y a Consuelo. Sé que son personajes muy ocupadas las tres y haber sacado tiempo para esta actividad. De verdad se los agradezco muchísimo. Gracias a los participantes y bueno, estén pendientes de nuestras redes sociales, @BinalPanamá, Instagram, Twitter y Facebook, en donde vamos a seguir compartiendo las actividades que tenemos de aquí a que acabe el año. Todavía tenemos un calendario de actividades virtuales que se ha mantenido activo pese a la pandemia. Nos vemos en la próxima. Chao.